Bueno, muy buenas tardes compañeros, profesor. Mi nombre es Anderson Garcés, soy estudiante de Administración de Empresas de la Universidad Nacional de Colombia. En este momento me encuentro inscrito en la materia Economía Organizacional a cargo del profesor Alejandro Pérez Soto. A continuación les hablaré acerca del libro Manual de la Escuela Austríaca Contemporánea de el autor Peter Vogt. Como se observa en el mapa conceptual, eh, principalmente los individuos eligen, eh, digamos que dicen que la economía debe entender los conceptos culturales, sociales, todos estos fenómenos sociales globales a través de la acción individual del ser humano. Digamos que para esto se utiliza la metodología o el individualismo metodológico, ¿verdad? Que hace, es como contraparte de otro método llamado la metodología del holismo, ¿cierto? La metodología del holismo es un método que trata de entender el sistema como un todo. Digamos que el individualismo metodológico trata de entenderlo de forma segmentada, dirigiéndose eh, hacia las personas que integran, digamos, ese objeto de estudio, que en este momento es la sociedad. Eh, el individualismo metodológico, como nos dice en el mapa conceptual, trata de poner la elección individual como el objeto de estudio principal. Hay un autor llamado John Elster que define el individualismo metodológico como una doctrina en la que todos estos fenómenos sociales, como anteriormente he venido resaltando, son explicables únicamente a través de la acción de los individuos que la componen, en términos de propiedades, de sus metas, de sus creencias, etc. Aquí también se menciona un término que es bastante conocido por nosotros, los estudiantes de administración, es el tema del Homo economicus. Nosotros sabemos que el Homo economicus es un tema que ¿cómo se dice? Se dio a partir de la escuela neoclásica, en el cual determinaba al ser humano como una persona racional que tomaba decisiones racionales, no tenía limitaciones de ningún tipo, ni cognitivas, ni psicológicas, ni ningún otro tipo. Por lo tanto, escogía o seleccionaba, digamos, la solución más óptima. Por tanto, pues la escuela austriaca no compartía, porque sí, digamos, sí era consciente de las limitaciones que tenía el ser humano en términos en términos cognitivos, de información, etcétera. Por lo tanto, no se define al ser humano como un hombre económico, sino como un actor con propósito, un ser que está en constante dinamismo, en constante interacción con otras personas. Por tanto, el postulado del individualismo se toma como una herramienta para hacer frente a esa multiplicidad o variedad de grupos sociales que coexisten entre sí. Entonces no se toma al individuo como una persona social que no se relaciona con las demás o que su entorno no influye para nada en él, sino que por lo contrario lo toman como una persona que hace parte a uno o a diferentes grupos sociales, que actúa como un hijo, como un padre, como hermano, etcétera, que vive en una vida colectiva. ¿Bien? Y para estudiar, en pocas palabras, por esa razón tratan de estudiar al individuo, porque se dice que toda esa vida colectiva se interpreta analizando a las personas que la componen. Dentro del individualismo metodológico definen la institución como una omnipresencia que, que pretende que las personas se inscriban autónomamente a ellas. Esto lo llaman como un piloto automático donde las personas buscan ser aceptadas por las otras personas. Esto
esto lo que genera en cierto punto es como limitar el comportamiento y la acción de estas personas. Este es un concepto o un significado que liga el individualismo metodológico a la posición holista, donde la posición holista considera que principalmente que estas instituciones son restricciones y determinantes también del comportamiento individual. Bueno, posteriormente en la siguiente parte, donde dicen que la economía es el estudio de la coordinación y el intercambio, hacían una crítica a la economía en ese momento debido a que estaba basada en el paradigma de la asignación, diciendo pues que era una malinterpretación de la naturaleza de la ciencia económica, en el cual estaban dando un problema que no era, digamos, especialmente para un economista. Hay un autor llamado Buchanan, donde decía que los economistas debían centrarse mayormente en los temas de intercambio y de las instituciones donde se efectúa ese intercambio, ¿sí? A esto se le llamó el paradigma del intercambio. Él decía que el paradigma de la asignación era como un tipo atractivo científico, de los científicos sociales, ¿sí? Que alejaban a los economistas de su propósito fundamental, que era el ser humano, la sociedad. Por lo tanto, el papel del economista no era ese tema de asignación, de distribución de los recursos como tal, sino que debía centrarse principalmente en la acción humana, en entender este proceso humano. Y en este proceso en el cual todos estos individuos interactúan y coordinan sus planes, sus metas, que a menudo son diferentes. Por lo tanto, la escuela austríaca determina que el fin de la economía, el estudio de la economía, no es la maximización de los beneficios, sino que debe tener una intención mucho más humana, como el entender el concepto de intercambio y el contexto institucional en el que se desarrolla este. La economía debe estudiar, en otras palabras, cuál es este proceso en el cual todos los individuos que son imperfectos, como lo venimos mencionando anteriormente, y que tienen una serie de intereses, una serie de metas y planes, desean realizar estos acuerdos, ya sean de cooperación o de competitividad, y todo el contexto que los rodea en este proceso. Hay una similitud en los dos tipos de paradigmas, como lo vemos en el mapa conceptual, entre el paradigma de la asignación y el paradigma del intercambio, es que los dos conciben a los individuos como personas que tienen una intención de maximizar o de tener una ganancia a cambio en ese proceso de intercambio. En el texto nos dan unas diferencias claves entre los dos tipos de paradigmas. Por ejemplo, en el paradigma de la asignación nos dice que este asume que el intercambio se lleva a cabo en un entorno totalmente constante, en el que los precios ya están determinados, los productos son homogéneos y la información es perfecta. Cosa que el paradigma del intercambio lo contradice completamente, debido a que dice que todo este proceso se hace, los precios emergen y cambian con el tiempo, o sea, no son constantes como lo es el otro paradigma, y que surgen a través de ese proceso, de esa interacción, de intercambio entre los individuos y de la competencia. El paradigma del intercambio también difiere en que dice que la información es completamente imperfecta. Los empresarios están en un estado de alerta en cuanto a las oportunidades de beneficio que pueden aparecer en el tiempo, y que la información es totalmente imperfecta, como le dije anteriormente, y un conocimiento disperso,
¿sí? Cosa que no pasa en el paradigma de la asignación. En otras palabras, podemos decir que el paradigma de la asignación ignoran la importancia de las instituciones como tal, en el intercambio, debido a que este ya nos dice pues que es un entorno caracterizado por precios dados, no se modifican, los productos son totalmente homogéneos, la información es perfecta y no hay lugar para las instituciones. Bueno, aquí nace otra palabra importante, aquí se describe, y es la palabra cataláctica. Pero un poco antes, ¿por qué nace esta palabra? Y es debido a la crítica que se hace a la palabra economics, ¿cierto? Nace de la economía ortodoxa. La palabra economics, al traducirse, significa economizar. Y lo que dice en el texto es que esta palabra lo que hace es forzar a pensar que el economista está destinado a solucionar problemas de maximización y distribución, en vez de orientarse hacia los términos de coordinación e intercambio. Por tal razón, el profesor Buchmann da uso a la palabra cataláctica, que traducido significa intercambio o admitir dentro de la comunidad o convertir al enemigo en enemigo, lo que le hace dar un sentido un poco más social a la economía como tal. Obviamente los estudiosos de la ciencia de la escuela austriaca utilizaron esta palabra debido a que iba más orientado hacia lo que ellos creían pertinente. Bueno, entonces después hablamos de dos tipos de coordinación. El primero es la coordinación del profesor Schelling, y el segundo sí implica diferentes autores como Adam Smith, Carl Menger, Hayek y Polanyi. En el primero se determina, se determina la palabra coordinación como algo que se espera lograr a partir de la interacción de varias personas. También se le llama juego de coordinación, donde las personas tratan de coordinar sus acciones con el fin de un fin específico. Se dice que en este tipo de coordinación se utiliza o se hace generalizado la teoría de juegos, ¿sí? Y este tipo de coordinación está centrado en interacciones específicas. El segundo tipo de coordinación, por los autores anteriormente mencionados, también se le llama coordinación de orden espontáneo, en el cual se observa la coordinación como un orden en el cual surge como consecuencia de la acción intencional, pero no del designio humano. La escuela austriaca utiliza el segundo tipo de coordinación, o piensa que el segundo tipo de coordinación es un poco más amplio debido a que este se centra en el metaorden, entendido o comprendido como el hecho de que todos los individuos deben actuar en función de un contexto específico, dados unos conocimientos en términos de tiempo y lugar, en el cual pues se encuentran en la interacción. También es importante resaltar que este tipo de coordinación se centra en la meta-fin, no en las interacciones específicas como en el otro tipo de coordinación. En esta parte también los individuos no son conscientes de todos los factores, digamos, institucionales que los rodean, y tampoco los fines específicos, ¿sí? Digamos que los austríacos le dan gran importancia a ese tipo de coordinación debido a que digamos, este se centra en un tipo de orden espontáneo, como dice su nombre, y en las metareglas de la interacción y del intercambio. También es importante debido a que con este tipo de coordinación los economistas ven el sistema un poco más complejo, ven un sistema digamos en su conjunto más complejo, y de esta forma se logran centrar en la en las meta instituciones que permiten o que impiden la coordinación del primer tipo. Como hemos venido hablando en el transcurso de las
de, de la exposición, para la escuela austríaca, las instituciones juegan un papel importante dentro del comportamiento del individuo. Por tal razón, en esta parte se trata de explicar mejor el concepto de institución. El concepto de institución se determina como las reglas formales e informales que gobiernan el comportamiento humano. Estas reglas dan lugar a la internalización de ciertas normas de comportamiento o la presión social que ejerce un grupo sobre el individuo. Este es el significado que se da a través del texto. Por lo tanto, la institución juega un papel importante en términos, en este caso, de interacción y el intercambio de los individuos en el mercado. Según la teoría austríaca, las instituciones también se centran en un concepto importante que es el proceso causal genético, en la cual dice que las instituciones están en constante cambio, surgen, evolucionan y se desarrollan constantemente. En comparación, en contraparte con la postura del marco neoclásico, en el cual dice que las instituciones tienen un estado estático, que no evolucionan ni cambian con el tiempo. Esto obviamente descuida aspectos importantes que la escuela austríaca sí tiene en cuenta, y son este proceso de descubrimiento y de aprendizaje de las instituciones. Otra característica que se dice en el texto de la teoría austríaca es que le brinda bastante importancia a las instituciones informales, como por ejemplo la cultura, las normas, las tradiciones, los valores, las creencias y todo esto, diciendo que estas instituciones informales pueden servir como base a las instituciones formales como tal. En otras palabras, y volviendo pues a hablar sobre lo que hemos hablado anteriormente, el paradigma del intercambio se centra bastante en el entorno institucional, cosa que no hace el paradigma de la asignación, en el cual las reglas del juego están impuestas por las instituciones sociales, lo cual esto hace facilitarles o impedirles el intercambio entre diferentes individuos. En contraste con el paradigma de la asignación, es que este de alguna forma excluye, ¿cierto? Pues obviamente la institución y todo el contexto social en su conjunto, y los tratan como otra variable de elección, cosa que pues digamos para la teoría austríaca es muy delicado. Digamos que la escuela austríaca, según se menciona en el texto, no ha sido muy reconocida, ¿cierto? Digamos en el mundo académico, en el mundo político, debido a que debido al predominio del paradigma del valor y de que todas, digamos, los académicos o los estudiosos de la economía austríaca no han tenido mucha relevancia en ese tema. Sin embargo, gracias a la incorporación del paradigma del intercambio, se dice que los austriacos lograron tener mayor relevancia tanto en el mundo académico como en el mundo político. Ahora bien, la tercera parte de la economía como ciencia nos habla de que las ciencias sociales están creadas básicamente para explicar y comprender los fenómenos sociales que se presentan nos dice que están interesadas básicamente en toda la acción deliberada de los individuos en una sociedad, que operan bajo su propio conocimiento en términos de espacio y tiempo. Al decir conocimiento me refiero a toda la información adquirida en el transcurso de su vida, en circunstancias particulares. Digamos que todas estas acciones deliberadas
crean espontáneamente un orden. Entonces ese orden es lo que trata de explicar las ciencias sociales. Dice que este orden no podría ser efectuado, no podría ser creado solamente por una persona, sino por el conjunto de esas personas que integran. Por tanto, en esta parte se habla de un concepto importante, y es la ciencia del significado, ¿sí? Por lo tanto, es lo que existe antes de una decisión. Dice que una decisión tiene un significado, un factor que motiva esa decisión. Por lo tanto, la idea central de la ciencia social es llegar a ese significado que los individuos tienen incrustados en su cerebro. Afortunadamente, se menciona en el texto, no solamente está o se puede encontrar en el cerebro o en las mentes de los individuos, sino que también se puede encontrar disponible públicamente en las instituciones culturales. Según el profesor Schut, las decisiones no se hacen de forma espontánea, sino que tienen un motivo o tienen una razón que motiva tales decisiones. Él lo determina de la siguiente forma: las personas se mueven con el fin de llevar a cabo el acto que se imagina. Por lo tanto, las decisiones que se toman individualmente están o son un conjunto de decisiones o acciones que se hacen con el fin de desarrollar una meta específica, y coloca el ejemplo de leerse un libro. Entonces dice que la persona coge el bus, llega, se baja, camina hasta la biblioteca, posteriormente camina por el pasillo, toma el libro, etcétera, y genera una serie de decisiones. Todo esto con qué objetivo: con leer un libro. Entonces esta es la forma en cómo describe su... Al decir que los hechos de las ciencias sociales son lo que la gente cree y piensa, sus creencias y sus pensamientos, es obligar prácticamente a las ciencias sociales a preocuparse por la cultura. Entonces, como está obligado a esto, obviamente necesita interpretar y conocer cuáles son, digamos, estos conceptos que tiene la gente interiormente, ¿verdad? Sin embargo, esto es complejo, pero afortunadamente esto también se puede ver plasmado públicamente en los sistemas culturales de una sociedad. Por lo tanto, se dice que es preferente emplear el método cualitativo, en el cual se logra, digamos, captar toda esta información almacenada, y también mediante métodos de historia oral, para aprender acerca de los hechos relevantes que han transcurrido en tales sociedades. Sin embargo, sí podemos, o el observador puede tener una aproximación de este conocimiento, debido a que pues todos somos seres humanos. Digamos que existen ciertos patrones que comparte tanto el observador como el observado, y como se menciona en el texto, puede haber una observación de tales significados. Bueno, en esta parte, como se ve en el mapa conceptual, vamos a hablar acerca de las metodologías que se pueden utilizar para recopilar la información intrínseca de estos grupos observados. Entonces nos dan dos tipos de métodos: el método cualitativo y el método cuantitativo. El cuantitativo lo podemos ver representado básicamente en las disciplinas de la estadística, ¿cierto? Ante casos o resultados que requieran mayor objetividad. Sin embargo, en estos casos, como en las ciencias sociales, que son casos mucho más subjetivos, se puede utilizar los métodos cualitativos, representados en estudios como la etnografía. Posteriormente se hace el análisis de cuál de los dos métodos es el más confiable, o el que se selecciona, el más recomendable para este tipo de casos de la ciencia social. Por lo tanto, se dice que
seleccionar el método cuantitativo antes del cualitativo sería animar a todos los científicos sociales a perseguir ciertos factores y omitir ciertos otros, ¿sí? Y también lo que haría sería ofrecer respuestas limitadas, ¿sí?, hacia las preguntas que se generan en la sociedad. Otra situación es que el científico social trataría de dar medidas, de asignar medidas hacia fenómenos que quizás no son medibles. Eso es lo que se menciona en el texto. Por tal razón, se selecciona obviamente el método cualitativo debido a que, digamos que el objeto de las ciencias sociales se encuentra en las creencias y en los pensamientos de los individuos, o sea, factores intangibles y factores subjetivos. Bueno, en este segundo capítulo de microeconomía comenzamos con el título Los valores y los costos son subjetivos, en el cual nos mencionan a un profesor, Brian Kopland, en el cual hace una fuerte crítica a los economistas austriacos debido a que dicen que estas personas se consideran, digamos, los más subjetivistas y los otros economistas que pertenecientes a otras corrientes no lo son tanto. Sin embargo, profesor Bryan menciona que obviamente que la escuela austriaca ha generado diferentes aportes subjetivistas, sin embargo no lo suficientes para considerarse de tal forma. Por tal razón, el autor del libro menciona que no debe haber esa dicotomía entre si hay economistas que no lo son o que sí lo son, porque de alguna forma todos, digamos, pueden tener subjetivismo en sus argumentos. Sin embargo, sí se puede hacer unos niveles de subjetivismo. Algunos economistas pueden tener mayor profundidad en este campo que otros. Entonces, teniendo en cuenta eso, se realizan una serie de preguntas en conceptos como se ven en el esquema, en conceptos de utilidad, de costos, de estudio de preferencias y de valor de bienes, para, digamos, identificar la profundidad del subjetismo de cada uno de estos economistas. Bueno, las preguntas que se realizaron en los conceptos anteriormente mencionados, la primera pregunta es ¿qué hace que los bienes sean valiosos? Entonces, partiendo de los planteamientos de Jevons, Menger y Walras, que llegaron a conclusiones similares, decían que para que un bien pueda ser útil debe existir una necesidad humana. Por lo tanto, el valor de un bien es valioso en la medida que ésta pueda satisfacer dichas necesidades. Posteriormente, con respecto a los costos, se hace la pregunta que si los costos son subjetivos. Entonces se hace una contraparte entre las dos posturas, entre la neoclásica y la economía austríaca, en el cual en la economía neoclásica, según Alfred Marshall, considera que la demanda está determinada por una utilidad subjetiva, mientras que la oferta está determinada por el costo objetivo de la producción. En otras palabras, la demanda es subjetiva y la oferta es objetiva. Obviamente una idea contraria a los economistas austriacos, debido a que decían que al igual que los compradores sopesan la utilidad marginal subjetiva de obtener una unidad adicional de un bien, los vendedores también sopesan la utilidad marginal subjetiva de una unidad menos en su posesión. Por tal razón, para los austriacos, tanto la demanda como el costo de la oferta se consideran valores subjetivos. Se cuestiona sobre si las personas pueden estudiar las preferencias subjetivas de la gente, por lo que muchos economistas subjetivistas sostienen que las preferencias no son constantes y que no tiene mucho sentido hablar sobre esto si se desliga de su tiempo y su espacio, debido a que no siempre las personas van a tomar las mismas decisiones,
¿cierto? Hay un autor llamado Rothbard en el que menciona que no se puede decir, los economistas no pueden decir que un individuo valora el mismo bien, que valora siempre el mismo bien en todas las circunstancias. Sin embargo, sí se puede decir que un individuo en cierta situación específica valora un bien de cierta forma, ¿cierto? Otra pregunta es con respecto a que si se puede medir la utilidad de un individuo, por lo que menciona que los economistas pueden observar si alguien prefiere algo, pero no pueden medir esas magnitudes de preferencia, debido a que estas magnitudes son psicológicas y pues por ende no se podrían medir de forma objetiva. Con respecto a si se puede comparar la utilidad entre los individuos, según los economistas subjetivos dicen que se puede observar la disposición o la voluntad de pago que pueden tener dos individuos. Eso es una condición que sí se puede comparar, pero nunca se podría observar o concluir que una persona obtiene mayor utilidad que otra. Con respecto al cuestionamiento de si el ingreso monetario es un parámetro para la utilidad nacional, se explica digamos, el afán que tienen los economistas en comparar entre la utilidad social de una nación y otra. Entonces, por ende, se crea en una unidad de medida llamado pues, el ingreso per cápita. Sin embargo, nos dicen que la utilidad social no se logra medir, y menos en valores económicos, en valores monetarios. Colocan un ejemplo de dos países, Alaska y Hawái, en el cual dicen que el ingreso promedio por persona de Alaska supera al ingreso promedio por persona en Hawái. Sin embargo, esto no determina que las personas de Alaska sean más felices que las personas de Hawái. Por tal razón, este ingreso monetario no es un parámetro para la utilidad social de una nación. Bueno, también se cuestiona en el afán de, de medir cuál es la utilidad nacional si los patrones de migración digamos, es un parámetro para esto. Entonces nos dice que digamos que esto ayuda a resolver un problema, es que ya no solamente se determinan ingresos monetarios, sino que también de alguna forma se, se observa un ingreso psicológico en el sentido de que la persona está prefiriendo el paquete del país A en vez del paquete del país B. Sin embargo, los economistas subjetivos dicen que no se está observando como tal un ingreso de utilidad, ¿cierto?, de los individuos, sino que se está observando las decisiones que tiene una persona de un país sobre otro. También se cuestiona si el costo-beneficio de la eficiencia puede ser un indicador de utilidad. Este concepto o este indicador también se le llama como eficiencia Kaldor-Hicks, ¿cierto? Y según pues, los partidarios de este tipo de eficiencia económica, dice que ese es uno de los mejores indicadores del bienestar social, debido a que no solamente cuenta con factores de ingreso monetario, sino que también tiene factores como el excedente del consumidor y del productor. Sin embargo, para los economistas subjetivos, dice que es muy complicado medir la utilidad con este indicador, debido a que se requiere de observadores externos que conozcan las funciones de la utilidad de los individuos, ¿sí? Una cosa es observar cuál es la transacción y el precio de los mercados, y otra es observar cuál es el excedente del consumidor y del productor para todos los bienes, y cómo se pueden comparar los excedentes de producción netos con los del consumo en todos los estados posibles del mundo. Entonces, digamos que por esa razón los economistas subjetivos no creen que este sea el mejor indicador para la utilidad. Otra razón que dan es que no solo la eficiencia económica es incalculable para el análisis
positivo simple, sino que también este carece en un sentido de cuestiones normativas. Posteriormente, continuando con el mapa conceptual, seguimos con el precio como la más alta heurística, en el cual, de acuerdo a algunas investigaciones del comportamiento, se determinaba que los individuos tienden a ser más objetivos, ¿cierto? Más parecidos al Homo economicus cuando se encontraban en condiciones de mercado. A partir de este argumento se desprende la idea de que el sistema de precios estimulaba el comportamiento social. Hubo un experimento en el cual ciertos participantes presentaban algún tipo de irracionalidad, ¿cierto? Ya pues obviamente ubicados en la realidad, donde se observaban unos sesgos en cuanto a la toma de decisiones debido a que ellos tomaban decisiones de acuerdo al valor esperado y no necesariamente eran calculando estos valores. Debido a que se notaba que los sujetos estaban adivinando los valores o los excedentes del comprador y del vendedor y de los costos de transacción, entre otras cosas. A esto se le llaman atajos mentales. Por lo tanto, se determinó que estos actores del mercado obviamente no son perfectos calculadores de los costos y beneficios, y esto que llamamos sesgo dice en el texto que suele ser demasiado costoso. Por lo tanto, se encuentra pues la necesidad de determinar o de definir dos conceptos fundamentales, que es la heurística y el sesgo. El sesgo, pues ya lo he hablado anteriormente, se define como una herramienta que evita la verdad, o sea, son como esos atajos, esas condiciones que no permiten la racionalidad. Por el contrario, la heurística es una forma, una herramienta de reducir esos costos mediante la toma de decisiones. Es como es una forma, una búsqueda de información hasta el análisis consciente de los costos y beneficios. Es lo que permite a los individuos tomar la mejor opción en estas condiciones de mercado. Bueno, hubo ciertos economistas que observaron en la economía del comportamiento, en algunas de sus argumentaciones, que era necesario la intervención del gobierno en los mercados, debido a que este tipo de economía hacía bastante énfasis en la intersección entre la irracionalidad y la ignorancia, entendiéndose como ignorancia como la falta de conocimiento, ¿cierto? Y digamos que el efecto de la ignorancia era hacer que los individuos adivinaran los valores. Y la irracionalidad se refiere a esa tendencia en que los seres humanos verse obstaculizados por sesgos en la toma de decisiones. Como observamos en el mapa conceptual, digamos, el comportamiento o las decisiones del individuo están influidas en estos dos tipos o estos dos conceptos, y por lo tanto en esta parte se toman a los precios como una heurística, debido a que digamos que es como una herramienta que proporciona cierta información que está mezclada con los incentivos. No solamente determina o comunica la escasez de los bienes y servicios, sino que también proporciona un claro incentivo para comprar o para dejar de comprar un producto. También se menciona que los precios son una principal heurística que permite a los individuos superar esas limitaciones cognitivas. Por lo tanto, se menciona que si no hay precios en el mercado, esas limitaciones cognitivas que tanto los austriacos como los economistas conductuales destacan, evitarían por completo el cálculo económico racional. Bueno, con respecto al argumento anterior, Mises se apoya para realizar algunas críticas al socialismo.
en el cual menciona que solo los ajustes de los precios de mercado pueden generar utilidades. Define al socialismo como un sistema sin propiedad privada, donde su ambiente es de no mercado y donde la autoridad que asigna los precios está fuera del contexto, está fuera del mercado. Menciona que los precios en este caso pues no son una guía efectiva para la toma de decisiones en cuanto a las ganancias y a las pérdidas. Debido, pues como se menciona anteriormente, digamos que estas decisiones no están en manos del empresario como tal, sino en manos de otra entidad externa. También menciona que los precios de mercado pueden permitir alternativas en cuanto a los elementos de producción con otros a través de contabilizar cuáles son estas ganancias y cuáles son estas pérdidas. Pasamos a un tercer concepto importante que es la propiedad privada, donde se menciona que sin esta no podría haber un cálculo económico racional. Como vemos en el texto, en el mapa conceptual, digamos que la propiedad privada puede fomentar, según menciona el autor, tres condiciones principales. Principalmente, fomenta, digamos, la forma o la eficiencia de, de las personas en administrar sus recursos. También, digamos que aumenta o permite mayor comunicación de los valores del mercado en cuanto a la escasez de determinados bienes y servicios. Y otra cosa que incentiva es la producción de bienes que podría pensarse en algún momento que estaban en extinción. Entonces colocaban el ejemplo de los búfalos y que hubo un momento en que no existía la propiedad privada pues, de estas especies de animales. Por lo tanto, esto permitía, digamos, la caza excesiva de estos animales que llegaron hasta el punto de tenerlos en una especie en peligro de extinción. Sin embargo, la propiedad privada, digamos que lo salvó de esta condición. Bueno, entonces vamos a demostrar dos posturas con respecto al caso de la propiedad privada. Bueno, entonces los neoclásicos durante mucho tiempo sus economistas se han fijado en la función que desempeñan las propiedades privadas en los mercados, determinando que estas funcionan en su gran mayoría gracias a la información creada y comunicada cuando los individuos intercambian privadamente sus bienes y servicios. El tipo de privatización se llama privatización neoclásica, la que efectúan estos o la que proponen estos, y dicen que la mejor manera de lidiar con los problemas resultantes de la propiedad de los recursos del fondo común sería la de privatizar, privatizar y privatizar según los argumentos de Friedman. Sin embargo, pues hay, digamos, ciertas críticas debido a que la privatización por parte del Estado a lo largo del tiempo ha producido diferentes consecuencias distributivas desiguales, ¿cierto? Lo cual obviamente ha generado, digamos, peores situaciones a los países. Bueno, por otra parte, la propiedad privada para los austríacos determina que los mercados solamente pueden enviar señales apropiadas sobre la escasez de los bienes cuando hay un conjunto de instituciones, ya sean de la propiedad privada o del Estado, que están en su lugar. Para Mises, un autor de la escuela austríaca, dice que las intervenciones del Estado en el mercado son dañinos, ya que distorsionan toda esta información que es creada por los derechos de propiedad, a tal punto que haría imposible el cálculo racional. En cuanto a los austriacos, digamos que propone una
privatización, y a esta le llaman una privatización espontánea. Obviamente se encuentra en contraste con el modelo neoclásico, en el cual destaca la naturaleza subjetiva y contextual de los derechos de propiedad. En esta tipo de privatización obviamente desligan al Estado, digamos, del proceso de reforma, en el cual sugiere que el Estado debe estar como eh, o debe tomar un enfoque de laissez-faire, que es dejar hacer, eh, donde cada industria puede encontrar su propio camino y así pues desligar la dirección central y hacer que se desarrollen de forma natural. Por último, un argumento austriaco expuesto por el profesor Peter Vogt menciona lo siguiente: si no hay propiedad privada de los medios de producción, no hay mercado de los medios de producción. Si no hay mercado de los medios de producción, no se pueden determinar los precios monetarios, y si no se puede determinar esos precios monetarios que reflejen la escasez de los bienes de capital, los encargados de tomar las decisiones van a ser incapaces de calcular el valor económico racional. Como último concepto tenemos el mercado competitivo como proceso de descubrimiento empresarial. Entonces nos mencionan que la escuela austriaca tiene o siempre ha mantenido una visión diferente con respecto a las otras escuelas, y es con respecto a dos conceptos fundamentales, que es mercado y competencia. Una digamos, de las diferencias principales que tiene es que concibe el mercado como un proceso, o sea, un fenómeno que está en constante movimiento y no estático, como lo creen otras escuelas de la economía. ¿Con qué objetivo? Porque dice que el mercado, digamos, está constantemente reasignando recursos con el fin de satisfacer a los consumidores tanto como sea posible. También concibe a la economía como un sistema que está generando todo el tiempo incentivos e información necesaria para descubrir, digamos, fallos o desajustes en la asignación de recursos, y de esa misma forma tratar de corregirlos. Para explicar esta proposición, que es que los mercados competitivos son un proceso de descubrimiento empresarial, el autor separa estos tres conceptos y los define individualmente. Los tres conceptos a los que me refiero son mercado, competencia y espíritu empresarial, como se ve en el mapa conceptual. Tenemos significado al primer concepto, que es el mercado, entendiéndose para los economistas clásicos como un espacio donde se realizan intercambios. Digamos que básicamente lo definían como un lugar donde las personas se reunían para realizar la actividad del comercio, cosa totalmente opuesta a la visión austriaca, donde colocaban el mercado como el centro de la economía, dándole una definición un poco más profunda, definiendo lo que son como esos medios por los cuales el orden social llega a existir en armonía. Para el profesor Mises, de la economía austriaca, el mercado es algo más que un espacio físico en el cual se logran regatear precios y suceden operaciones simultáneas. Para él, digamos, el mercado es un proceso en el cual se llega a la armonía social a través de la utilización de precios monetarios y de la propiedad privada. También para el profesor, digamos, esto es un espacio en el cual se genera conocimiento y toda la sociedad determina un precio en forma colectiva. Pero posteriormente, para definir el concepto de competencia, nos dicen que los economistas del siglo XIX lo definen como una rivalidad entre las personas para conseguir unos fines específicos.
Sin embargo, ha tenido una evolución este concepto mediante las ideas de King, donde define la rivalidad como un estado estático, refiriéndose a que, eh, a que existe una situación de rivalidad cuando ni los productores ni los consumidores tienen individualmente el poder de influir en el resultado final del mercado. Sin embargo, los economistas austriacos consideran la competencia como una actividad propia del mercado, determinando que la competencia es el tratar de superar la oferta de sus rivales, y es el proceso mediante el cual los individuos toman decisiones con respecto a lo que quieren lograr y cómo lo quieren lograr. Existe otra diferencia clave, y es que la concepción tradicional se basa la competencia en un marco cerrado donde no existe la novedad. Sin embargo, los economistas austriacos observan y son conscientes de la necesidad de un macro abierto en la que las oportunidades existen sin que los individuos o los integrantes del mercado sean conscientes de ello. Ya se ha explicado dos conceptos importantes, que es el mercado y la competencia. El mercado como un proceso y la competencia como ese proceso de rivalidad. Ahora se describirá o se explicará cuál es ese concepto clave que explica o que relaciona esos dos conceptos anteriores, lo cual es la función empresarial, entendiéndose como función empresarial como la capacidad del ser humano para descubrir las hasta ahora desconocidas ganancias del mercado. Bueno, ahora continuamos en el contexto macroeconómico, que es el tercer capítulo, la premisa de que el dinero no es neutral. Digamos que esta premisa juega un papel muy importante en el enfoque austriaco de la economía monetaria, y los estudiosos de la economía utilizan el dinero no neutral como pilar fundamental para explicar el ciclo económico. Ahora bien, dicen que cuando una autoridad monetaria aumenta la oferta de dinero suceden 5 cosas. Primero, la tasa de interés cae. Segundo, los precios relativos entre el consumo y los bienes de inversión se modifican. Después aumenta la inversión, ¿cierto? Y como las personas realizan más inversiones, consumen menos. Cuarto punto, surgen ciertas diferencias entre la cantidad y el tipo de bienes producidos y los tipos de bienes demandados. Esto con el paso del tiempo genera que se lleven malas inversiones, ¿cierto? Dado a que algunos mercados tienen exceso de oferta y otros tienen exceso de demanda. Digamos que todo esto genera un resultado, y es la crisis que se produce una vez que la divergencia entre ellos se hace demasiado grande. Bueno, a continuación vamos a hablar acerca de 3 cosas en este capítulo. Principalmente se dará una explicación o un significado acerca de la neutralidad monetaria. Posteriormente se van a revisar diferentes fuentes de la no neutralidad que utilizan los autores Hayek y escritores posteriores. Y por último se cuestionará pues por qué el dinero no neutral importa en la economía austriaca. Bueno, la primera pregunta es ¿cuándo el dinero es neutral? Entonces tenemos una definición neoclásica en la que enfatiza obviamente una relación a largo plazo entre dos condiciones, que es la oferta monetaria y el nivel agregado de precios. El dinero tiene la condición de neutralidad cuando ante su variación en su suministro solo afecta el nivel de precios y no sus variables reales.
digamos que existen cuatro proposiciones, las cuales es que el dinero solo actúa como un velo, el equilibrio monetario se mantiene en todo momento, los cambios en la oferta monetaria solo afectan el nivel general de los precios, como se escribe en la teoría cuantitativa del dinero, y los cambios en la tasa de inflación no afectan las variables reales, cosa que Hayek refuta cada una de ellas y concluye lo siguiente. Concluye que la sabiduría convencional o tradicional de la macroeconomía sostiene que el efecto del dinero a largo plazo es neutral. Sin embargo, los cambios en la cantidad de dinero no afectan las variables reales de la economía. Bueno, entonces nombraré cuáles fueron las fuentes de no neutralidad de los cuales los autores austriacos basaron sus argumentos. El primero, como nos dice en el esquema, es el efecto Cantillon. El segundo es el ahorro forzoso. El tercero es la ilusión monetaria. El cuarto es la rigidez de precios y contratos a largo plazo. El otro es el efecto Mundell-Tobin y por último el dinero mercancía. Por último, entre la relación de dinero no neutral y las fluctuaciones económicas, la explicación austriaca determina que el dinero obviamente genera un gran efecto en la economía global y se convierte en una fuente principal de los ciclos económicos. Entonces decía que para explicar cuál es o de dónde salían esas fluctuaciones económicas, se debe empezar por comprender cuál es el rol de los intereses en una economía monetaria. Debido a que estas tasas de interés son como un reflejo de las preferencias subjetivas de los ahorradores y de aquellos que quieren pedir prestado. Posteriormente se mencionan los economistas austriacos que el dinero no es neutral cuando los precios relativos esperados cambian y los recursos son reasignados a actividades que no se asignarían si el dinero de nuevo no hubiera sido introducido. Pasando a otro punto, hablaremos ahora de los bienes de capital. Entonces, más que los bienes de capital, hablaremos de las implicaciones que tiene la heterogeneidad del capital. Entonces nos dicen lo siguiente. Primero vamos a definir qué es un bien de capital. Un bien de capital son estos bienes que son valorados por la capacidad de crear otros bienes de consumo, ¿sí? Pero sucede ciertas condiciones que hacen difícil su medición y su coordinación. Los bienes de capital suelen ser heterogéneos y suelen tener un uso multiespecífico, ¿cierto? Por tal razón, el economista debe tratar de coordinar esta actividad para alinearnos de la mejor forma con el fin de producir bienes de consumo de una forma más eficiente y así satisfacer las necesidades del consumidor. A esta alineación se le llama coordinación de los planes, ¿cierto? Entonces dice que existen millones y millones de formas de alinearse estos bienes de capital y esa es una de las tareas de la economía, que la economía debe lograr. Hay unos modelos económicos que, digamos, tienen ciertas dificultades debido a que reducen el capital en una sola población homogénea y esto hace más duro el trabajo de la coordinación económica. A continuación hablaremos acerca de la teoría del capital austriaco y su intención en querer explicar la importancia de los bienes de capital heterogéneos. Y posteriormente hablaremos de las implicaciones que tienen estos bienes de capital ante algunas áreas de investigación como el cálculo socialista, el desarrollo económico y el ciclo económico.
Bueno, entonces la teoría del capital se basa en otros aspectos claves de la economía austriaca. Los aspectos claves son el subjetivismo, las expectativas, el papel del tiempo y los mercados como un proceso. Todo esto con el fin de ilustrar la gran importancia que tiene la heterogeneidad del capital. Colocan un ejemplo en el libro acerca de dos tipos de bienes de capital, como lo son el martillo y el tractor. Dicen que los dos hacen parte de los bienes de capital de una empresa o de diferentes empresas. Sin embargo, son diferentes, y no solamente por sus propiedades físicas, obviamente, sino que también son heterogéneos debido a los diferentes planes que satisfagan para un actor humano en particular, determinándose que el problema no estaba tanto en la ausencia de la propiedad privada, sino en que los capitales pues son heterogéneos y son multiespecíficos. Observando las implicaciones que tienen los capitales, los bienes de capital en el ciclo económico, observamos que hay diferentes escuelas de pensamiento macroeconómico que modelan su capital como inversión, algo homogéneo. Por lo tanto, cuando están examinando estas curvas o estas fluctuaciones del ciclo económico, digamos que solo se puede hablar de aumentos o disminuciones de la inversión como tal. En el mismo sentido, estas escuelas de pensamiento se enfocan en los niveles agregados de la actividad económica, dejando a un lado pues la oportunidad de describir en cómo las maneras de capital se combinan o se recombinan para producir nuevos bienes de consumo final. Digamos que gracias a la particularidad de la teoría de capital austriaca, digamos que da la capacidad para centrarse en la descoordinación dentro de la categoría global de la inversión. Esta teoría también permite a los austriacos poder explicar los acontecimientos de crisis, recuperación y estanflación. Por otro lado, dentro del área de crecimiento económico se menciona que el capital homogéneo es una de las razones para los rendimientos decrecientes de un ciclo económico. Sin embargo, cuando el capital es heterogéneo, hay rendimientos constantes y crecientes debido a la complementariedad de los factores, en lugar de la disminución de los rendimientos del modelo de Solow. En este último punto del capítulo 3 de macroeconomía hablaremos acerca de la anarquía sin límite, haciéndose una cuestión acerca de cuánto orden puede tener el orden espontáneo que tanto se menciona en esta escuela. Definimos de nuevo el concepto de orden espontáneo, definiéndolo como un orden propio de los agentes privados. Este orden no es centralizado ni tiene, digamos, una oposición por parte del Estado. Sin embargo, para este capítulo se utilizará un sentido un poco más amplio, determinando que este no está limitado por procesos de tipo de mano invisible, pero, o sea, de hecho está influenciado y generado por manos privadas muy visibles, y aludiendo también a que este orden espontáneo siempre ha sido como una piedra angular de la economía austriaca. Por otro lado, el fundador de esta escuela, Karl Menger, argumenta que el dinero tiene un tipo de origen espontáneo, y acudiendo pues a sus compañeros de escuela, Hayek y otros economistas, también enfatizan que el lenguaje, el derecho e incluso los sistemas de precio que
manejan el mercado tienen orígenes espontáneos también. Por tanto, en esta escuela se reconoce la existencia de un orden espontáneo. Sin embargo, no se dice nada acerca del alcance de este orden. Entonces dice que la sabiduría convencional eh, dice que el orden espontáneo es capaz de crear un orden. Sin embargo, dice que a veces no es lo suficiente como para impedir la intervención del Estado. Bueno, entonces en este capítulo que se trata de entender es, o se trata de responder es a la cuestión de cuánta cantidad de orden puede crear el orden espontáneo, y se hace mediante, o teniéndose en cuenta tres clases de surgimiento y funcionamiento del orden espontáneo. Estas tres son el orden espontáneo en la sombra del Estado, es decir, en el cual el Estado se ocupa de controlar el comportamiento social de los individuos. El segundo tipo es el orden espontáneo fuera de esta sombra, o sea, bajo la anarquía, por lo que quiere decir que es ese tipo de sociedad en el cual no necesita de la intervención del Estado, sino que ellos sino que ellos funcionan mediante la anarquía, y existe pues una ausencia genuina de creación y cumplimiento de la ley por parte del gobierno. Y el tercer tipo, la tercera clase es el orden espontáneo fuera de la sombra del Estado, que genera riqueza y cooperación incluso más que la cantidad que genera el gobierno. Por tanto, esta dice que es muy poco real y que no se logra encontrar este tipo de orden espontáneo. Eh, Sin embargo, digamos que la conclusión que se llegó en esta parte es que se debe permanecer como alejados ante esa comparativa entre orden social creado espontáneamente y un orden social creado por el gobierno, debido a que teóricamente hay condiciones bajo las cuales el orden social creado espontáneamente puede superar el creado por el gobierno, o viceversa. Eso depende de las condiciones actuales de dicha sociedad. Bueno, para finalizar la exposición se hará un resumen eh, acerca del libro, tomando todas las partes que anteriormente pues no se mencionaron. Eh, por tanto, se comienza hablando acerca de el estudio preliminar. Entonces, pues principalmente hablaré un poco acerca de la escuela eh, austriaca contemporánea, la cual dice que esta tradición fue creada, esta escuela fue creada en el año de 1871 bajo la publicación de los principios de economía de Carl Menger. Carl Menger es su principal autor, junto a William Stanley Jevons y Leon Walras. Eh, digamos que este libro se postuló que el análisis económico era susceptible a una aplicación universal y que el ser humano y sus elecciones constituían la unidad de análisis apropiada, orientándose básicamente hacia el ser humano, adoptando pues prácticas eh, eh, subjetivistas. Posteriormente se hablará acerca de las, los grandes autores o grandes escuelas que aportaron en el desarrollo de esta escuela. Principalmente se dice que los pensadores presocráticos de la antigua Grecia aportaron gracias a su defensa de la propiedad privada. Juan de Mariana y la Escuela Salamanca también, por teorías de la subjetividad del valor, el descubrimiento de la relación correcta que existe entre precios y costos, el tradicional principio liberal según el cual el intervencionismo injustificado del Estado sobre la economía viola el derecho natural, entre otras obras que aportaron a partir de esta escuela de Salamanca. También se recibió contribuciones del irlandés Richard Cantillon, eh, en el cual pues, se
reviste una especial atención por las contribuciones en cuestiones metodológicas y de epistemología de la economía, también por cuestiones de microeconomía, en la determinación de precios, en la incertidumbre, en la función empresarial, entre otros. La fisiocracia y el laissez-faire francés también influyó debido a que esta corriente eh, estuvo interesado en desmantelar las políticas proteccionistas mercantilistas. Entonces, influyó bastante estos autores de esta corriente. El pensamiento escocés de Adam Smith, David Hume y Adam Ferguson también, eh, digamos que apoyaron la escuela austriaca gracias a sus ideas de el orden espontáneo. La escuela clásica británica, digamos que también aportó de alguna forma debido a que, digamos, el corazón de la construcción teórica de la escuela austriaca es eminentemente clásica eh, en la compresión del proceso del mercado y las órdenes espontáneas. Eh, los clásicos de la ciencia y las políticas también influyeron debido a que, digamos que la escuela austríaca se ha preocupado a estudiar, a captar información de autores de las ciencias políticas que se han preocupado desde Luke en adelante en intentar colocar límites al poder.